El desplazamiento de nosotras con mis hermanas, mi mamá y con mi papá del oriente antioqueño fue a raíz de que cuando yo tenía 13 años fui reclutada por un grupo armado al margen de la ley, las FARC. Estuve un poco más de 3 meses o 3 meses allí en ese grupo. Luego logro escapar de alguna manera. Hago un recorrido desde el municipio, desde el oriente antioqueño de San Luis a Medellín, de Medellín paso a Cali. En Cali estuve 2 meses, de Cali pasé a Buenaventura, ya exteriorizando un poco más mi identidad de género, mi orientación sexual y hacia dónde yo iba encaminada con mi vida. Hay un avance muy importante en la Ley 1448, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y es que reconoce que hay unos sujetos de especial protección, entre ellos las personas de los sectores LGBTI. Por lo tanto, la política, la implementación de la política pública que mandata la ley debe considerar en todos sus programas, y en este caso de la atención, la asistencia y la reparación integral, las particularidades de las personas de los sectores LGBTI que han sido víctimas en el marco del conflicto armado. San Luis, para mí, tiene los mejores recuerdos, creo, porque fue mi infancia. También tengo los peores, porque fue donde el conflicto armado nos llegó y nos golpeó de la nada. Yo sí sentía que tenía algo diferente a los demás, porque todos jugaban al papá y la mamá, pero se repartían niño y niña. Y a mí no me gustaba que me pusieran a jugar con una niña, porque no me sentía cómoda en el rol de que yo tenía que ser el padre, o tenía que ser el hijo, o tenía que ser el hermano en el juego. Creo que nunca nadie hubiera pensado que una lesbiana, un gay o un trans podría ser víctima de actores armados que tuvieran como objetivo perseguirlos, eliminarlos y que eso hiciera parte de la guerra en Colombia. Entonces lo que encontramos fue primero una invisibilidad por parte del Estado, por parte de las propias víctimas que tampoco se asumían como sujetos de unos derechos que deberían ser conocidos y deberían ser reparados y deberían ser, digamos, tenidos en cuenta, por ejemplo, en una ley. Y tampoco es un tema de interés de las organizaciones de derechos humanos LGBT. Creo que justamente también lo que se encuentra ahí es una ausencia de relatos, una ausencia de pensar en las medidas adecuadas, específicas y como se llaman ahora, diferenciales para esta población. Cuando mi papá y mi mamá llegaron a Bucaramanga, a Buenaventura, hicieron la declaración y quedamos en el sistema. En Bucaramanga recibimos algunas ayudas, pero yo nunca me relacioné con el tema de víctimas o de desplazados. El concepto de víctimas es ahora. Yo nunca me relacioné con esto, por lo cual nunca tuve como esa ayuda, ese acompañamiento. Cuando deserté de las FARC, tampoco mi papá eso lo dijo en su declaración.
por lo tanto no hubo acompañamiento de ICBF ni de mucho menos. Entonces eso me llevó a tener a mí un riesgo más alto de caer en cualquier cosa. Yo creo que el primer gran desafío de esta ley es justamente conocer la dinámica del conflicto con esta población, y creo que ese es el esfuerzo que se está haciendo en este momento, porque justamente debido a esa invisibilidad no se conoce qué era lo que pasaba, además se asumía que los actores armados también toman como un grupo homogéneo ser lesbiana, ser gay, ser bisexual y ser trans, y resulta que cada uno de estos grupos tiene unas afectaciones distintas, unas características distintas, y seguramente la discriminación o la violencia que se ejerce contra ellas tiene unos objetivos muy distintos y unos métodos también muy distintos. La primera acción que debemos realizar con este tipo de población es hacer un ejercicio de diagnóstico y de caracterización que nos permita conocer exactamente qué es lo que están pensando, cuáles son sus afectaciones, cuáles han sido los primeros hechos victimizantes que han tenido que enfrentar ellos y cómo se enfrentan ellos social y económicamente a una situación muy complicada, porque además de verse afectados por los hechos victimizantes, también la respuesta del Estado debe avanzar mucho para reconocer sus derechos. En Bucaramanga es donde ya tomo la decisión y digo lo que yo soy realmente es una mujer trans o una travesti. Cambio mi fisonomía, cambio mi cuerpo, cambio mi forma de vestir. Y empieza ese recorrido, esa travesía, donde conocí muchas ciudades de Colombia en ejercicio de la prostitución hasta terminar en Pasto. Resulta que yo llego a Pasto porque conozco a una amiga paisa de Medellín en Tuluá. Y en Tuluá llegaron unos panfletos amenazantes donde decían que iban a matar a putas, maricas, jíbaros y ladrones. Y pues entre los maricas estábamos nosotras. Entonces nos vinimos a Pasto y cuando llego acá me encontré con una situación deprimente. Yo creo que la existencia de panfletos sí es el síntoma más grave de la violencia que se expresa en el conflicto armado, sea urbano o rural. Creo que si bien las formas más adversas y más crueles obviamente tienen que ver con la violencia sexual y el asesinato o el desplazamiento, creo que el panfleto tiene una interpretación propia. Y sí creo que tiene que ver con lo que piensa la sociedad colombiana sobre lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, incluso actualmente. Por eso digo que es un síntoma bastante perverso de lo que se piensa. Yo creo que nosotras y nosotros como LGBT nos vemos victimizados a diario y sobre todo en el área urbana y rural, los municipios. Hablando de este territorio, Nariño como tal, la costa, algunos municipios de la sierra, sobre todo ese derecho al libre desarrollo de la personalidad, donde no podemos exteriorizar qué es lo que sentimos, qué es lo que somos y qué es lo que queremos. Hemos denotado que hay muchas personas que se han tenido que desplazar, que han sido víctimas de desaparición forzada por tratar de transgredir esa regla y mostrarse tal y como son. Hay cierto tipo de actores armados que se ensañan contra este tipo de población. Lo hemos conocido en poblaciones como Policarpa o como Cumitara, donde usted encuentra una persona, de población LGTBI, y estos señores consideran pues que como que ellos todavía no comprenden que la sociedad nuestra y que el mundo entero ha cambiado frente al reconocimiento de los derechos de esta población, y se ensañan contra ellos y los estigmatizan, los rechazan, los persiguen e inclusive abusan en forma violenta en contra de sus derechos. En el contexto del conflicto, tener orientaciones sexuales diferentes a la que está estatuida como normal, ¿sí?, significa y se convierte en un patrón de discriminación y por lo tanto de agresión a estas personas que se identifican, se autorreconocen y además que lo hacen visible en regiones donde ha imperado pues, el terror de los actores armados. Y esto
ha generado mayores vulnerabilidades a estas personas y por lo tanto, por eso es tan importante poder identificar cuáles han sido esos patrones culturales que han estado asociados a los efectos y a los daños que han sufrido en el marco del conflicto. Conocemos también de personas que han sido víctimas de violencia sexual a raíz de su orientación sexual por grupos ilegales. Y creo que esos son los dos que más se han notado, pero también notamos que hay grupos que han tomado personas diversas por orientación sexual y las han tomado como objeto de prostitución o de venta forzada. Las han obligado a ejercer prostitución para su beneficio. Nosotros tenemos que poder conocer cuáles han sido las afectaciones diferenciadas del conflicto por su condición, por su orientación sexual diversa y por lo tanto conjuntamente con ellos y ellas diseñar unas propuestas que permitan disminuir las barreras de acceso para la reparación integral. Esa de ir y venir y preguntar y conocer, resulta que la Secretaría de Gobierno Municipal estaba en un proyecto de construir unos planes de convivencia y conozco a una doctora, Elsie Melo, que trabajaba como psicóloga. Con ella me relacioné y llegué la primera vez a un escenario de participación como era la mesa técnica. Ahí me dicen, tienes que organizarte con un nombre, tienen que tener una líder, una representante, esto, lo otro. La Secretaría nos ayuda, nos da como esa idea de cómo es un acta de constitución, de cuáles eran los beneficios, y constituimos Género Neutral del Sur para tener una herramienta eficaz. En ese momento creíamos que era eficaz para defendernos de las agresiones, de las vulneraciones, para ayudarle a las trans que estaban siendo vulneradas, y encontramos que habían sido muchas las trans asesinadas en este territorio, ecuatorianas, de Manizales, pastuzas, que habían muerto en ese sector y eran muertes impunes. Se ha utilizado el cuerpo de hombres y mujeres como botín de guerra porque es usurpar ese ser autónomo y además es castigarlo por haber irrumpido en digamos, confrontar los estereotipos que se les han asignado tradicionalmente. Es como un castigo por haber logrado avanzar hacia una mirada distinta de lo que pueden ser los roles de las mujeres, los roles de las personas de los sectores LGBTI. Cuando me atacan el cuerpo, me rompen demasiadas cosas, ¿sí? Porque es invadirme. Y esa invasión, por supuesto, recuperarse lleva mucho tiempo. Por eso es tan importante y por eso nuestro trabajo está dirigido a fortalecer nuevamente esa representación y participación, en este caso de las personas de los sectores LGBTI. Porque significa recuperar nuevamente la razón de ser, la capacidad para incidir en los espacios. De cuerpo botín de guerra a cuerpo de la transformación, porque por medio de este proceso que estamos viviendo, de todo esto que hemos recorrido durante estos años, hemos logrado hacer parte ya de espacios en los cuales podemos luchar por nuestros derechos, podemos hacer visibles y denunciar las violaciones y sobre todo buscar la reivindicación de los derechos de nuestra comunidad. Por eso creo que mi cuerpo fue botín de guerra en algún momento y ahora es cuerpo de la transformación, porque transformamos de una manera, con ejemplo, tratamos de enseñarle al resto de nuestra comunidad que es posible generar un cambio, que es posible ocupar espacios diferentes a los que el estigma nos había sembrado, y además porque creo que el estar haciendo esta incidencia
va a generar un impacto en la sociedad de sensibilización y de empoderarlos de que todos y todas los seres humanos somos iguales en derechos. Escribir las cédulas y ahorita de una mesa de... Colombia Diversa ha trabajado desde hace muchos años con el Estado colombiano y con gobiernos locales capacitando a funcionarios públicos. Pero también tenemos, digamos, si bien esto nos parece positivo, también tenemos algunas críticas. Y yo creo que realmente el nivel del avance de la consideración de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas no se puede medir por el número de talleres realizados ni por el número de capacitaciones realizadas por un gobierno y los recursos que hayan invertido. Yo lo que consideraría es que hay que romper ese tabú, hay que romper mucho ese silencio y ese temor que tiene la sociedad colombiana de hablar de este tipo de situaciones. Aún inclusive no solamente en el tema de la población víctima, sino concretamente el reconocimiento de los derechos de la población LGTBI. Usted ha visto que ha habido unos sectores de la población que radicalmente se oponen a que se le pueda reconocer este tipo de derechos. Sí, conozco de algo. Yo creo que hay que entender que muchas de las cosas que sucedieron y que suceden en el conflicto armado actualmente simplemente son la manifestación extrema y armada de lo que pasa en la sociedad colombiana. Y en esa medida creo que una gran medida de reparación sí es entender que esto es resultado de la sociedad que tenemos y que en esa medida tenemos muchas medidas de reparación y que no tenemos que ser tan creativos para hacerlas. Lo interesante de este proceso es que la Unidad para la Atención a las Víctimas tuvo la posibilidad en el marco de la ley de formular el protocolo de participación efectiva y de impulsar su implementación a nivel local y departamental. Y fue ahí donde precisamente logramos que a nivel de Pasto y a nivel de otros sectores de la población se vayan habilitando y se vayan implementando este proceso para posibilitar que otros sectores de la población que no se han visto representados puedan hacerlo, porque indudablemente hasta antes de la ley 1448 el sector mayoritariamente que se veía representado era la población desplazada. Mi llegada a la unidad fue porque el liderazgo y el proceso que yo traigo en los derechos humanos, sobre todo por los derechos LGBT, me llevan a conocer que la ley 1448 le abre esa posibilidad a nuestro sector de pertenecer a las mesas de participación de las víctimas, y al tener esa ventaja de ya estar en el sistema, me postulo a la mesa municipal para representar a la comunidad LGBTI dentro de la mesa. Nariño tiene un antecedente muy importante y es que Pasto es uno de los municipios que tiene una política pública de equidad de género, ¿sí? Y eso ya permite tener una visión distinta, y desde allí se han realizado jornadas de formación a funcionarios y funcionarias. La gobernación, digamos el departamento de Nariño también tiene una política pública de equidad para las mujeres, y por ahí pasan también los sectores LGBTI. Yo creo que todo ese trabajo institucional para contar con política pública y con mecanismos juega un papel importante. Me consta porque de uno yo sí conozco. Nos llevaron Fue un proceso democrático en el cual se postulaban personas, o las postulaban a estas personas. Los LGBT fuimos postulados por una organización de desplazados. Entonces se iba a votación. Las organizaciones que ya estaban inscritas en la personería eran quienes tenían derecho a postular y posteriormente a votar. De esa manera fuimos elegidos por enfoques diferenciales, por desplazados y por todos los hechos victimizantes. Las mesas de participación son el escenario de debate, de análisis de las afectaciones diferenciadas del conflicto en la vida de las diferentes personas que hacen parte de la representación en las mesas.
Por lo tanto, que el tema de las personas LGBTI ya haga parte de la agenda pública de esas mesas, del debate, tendrá que hacer parte también de las propuestas para la incidencia política en la toma de decisiones. Y eso ya implica un relacionamiento de las otras personas que representan otros hechos victimizantes y otros sectores de la población con personas del sector LGBTI, precisamente como una manera desde la unidad de víctimas de saber cómo abordar el tema de las personas LGBTI víctimas del conflicto. Organizamos un encuentro nacional de víctimas de los sectores LGBTI para empezar a hacer un diálogo, identificar en dónde están las principales barreras de acceso a la garantía y restitución de sus derechos. Y bueno, ahí conocimos experiencias maravillosas de las personas de los sectores LGBTI en diferentes partes del país, entre estas la de Darla en Nariño. Constitución y la Constitución le da reconocimiento a nosotros y nosotras sí. Estamos iniciando un proceso. Y esto hay que mencionarlo porque esto implica un cambio de conducta, un cambio de una concepción social, ideológica, especialmente en el marco de lo que está planteado en la ley y de cambiar también las costumbres y la forma de actuar de la ciudadanía. Nos decía que el primer espacio que ha logrado Daria Cristina y la población LGTBI es verse reflejada en la mesa municipal y seguramente creo que va a ser una sorpresa también a nivel nacional porque este sector de la población se va a ver participando en la mesa nacional y seguramente en los comités ejecutivos, en el Comité Ejecutivo Nacional y en los subcomités técnicos, donde efectivamente es allí donde se construye y se define la política pública. Y ese es el trabajo que hace Darla desde sus procesos organizativos, cómo lograr incidir en los imaginarios culturales para que los reconozcan y las reconozcan como sujetas de derechos, para que las traten con respeto, para que el tratamiento corresponda a su identidad de género, que en eso los funcionarios y funcionarias tienen muchas dificultades y se llama María, pero yo estoy viendo a Pedro, ¿sí? Entonces, es muy importante trabajar en la superación de esas barreras que son las que finalmente vuelven a victimizar a las víctimas. Soy una persona que ha aprendido que odiar mata el alma, la envenena. Y si yo misma me torturo día a día, no va a haber nadie que se preocupe por mi bienestar. ¿Quién debería reconciliarse con Darla o con Cristina González? Creo que debía reconciliarse el Estado colombiano como sujetos y sujetas, más allá de como LGBTI. Hacia donde debe apuntar este proceso es a tener una ruta de asistencia y reparación integral que permita que en el marco de los derechos de esta población se pueda garantizar, dada su condición, un tratamiento especial, no un tratamiento de privilegio, sino un tratamiento especial que reconozca y que garantice sus necesidades y especialmente los hechos victimizantes de los que han sido objeto. Y interpretamos la sexualidad en muchas ocasiones como la penetración. Y la sexualidad está en todo lo que vivimos, la sexualidad está en todo lo que hacemos. El erotismo es parte de la sexualidad. El darse afecto, el darse cariño, el darse muestras, de alguna manera expresarle a alguien cómo yo lo veo, cómo yo lo siento, cómo quiero que los demás me miren, me vean y me sientan, eso es sexualidad. Y es importante que toda esa diversidad haga parte de la comunidad en general para ir complementando lo que buscamos todos, que es algún día llegar a la perfección. Soy víctima, pero no he vivido de ser víctima todo este tiempo. He vivido de mis capacidades, he vivido de mi esfuerzo. Más bien la idea que yo tengo en estar en este momento, en estos espacios de participación, de llevar la vocería, de tener un liderazgo reconocido y aparte que sea un liderazgo propositivo, es de ayudarle a mis pares
que en este momento están en un estado de victimización más fuerte que yo. Para mayor información, comuníquese a la línea nacional gratuita 018-091-1119 o consulte nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co.